aquí hoy, esta mañana, y a aquellos que los van a estar viendo a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Traigo un tema titulado No te desvíes del camino. Para eso vamos a estar leyendo Proverbios 14:12. Dice Proverbios 14:12: Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando aquí la palabra de Dios nos dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte, podemos decir que el hombre, en su afán y en su egoísmo o su error, cree que va por un camino derecho, buscando lo fácil, lo que este mundo ofrece, lo que el enemigo pone delante de nosotros, que parece que es fácil, pero todo lo que llega fácil, fácil se va. Y al final, este camino que a nosotros nos parece un camino derecho y que vamos por un camino bien, que no nos ha costado nada, que todo es fácil, que todo es bonito, tiene un fin que no es el fin que nosotros esperábamos. En algún momento llegamos hasta cierto punto, hasta cierto lugar, que ya nos damos cuenta que no era verdaderamente el camino que nosotros creíamos. Dice el tema, no te desvíes del camino. Cuando hablamos de la palabra desviar, dice que quiere decir llevar a alguien o a algo por un camino diferente del que traía. Convencer a alguien que deje su propósito. Muchas veces nosotros, cuando empezamos en los caminos del Señor, creemos que todo va a ser fácil, que de ahora en adelante sí vamos a ver las cosas diferentes, pero tenemos que saber que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no va a ser fácil, porque van a haber muchas pruebas y muchas dificultades. Lo que usted hacía antes ya no lo va a volver a hacer, pero el enemigo va a tratar de... El enemigo no se va a quedar quedito, el enemigo va a seguir intentando que usted vuelva a sus caminos. Entonces debemos de saber que no es fácil. Mucha gente piensa que porque ya se hace cristiano, ahora todo va a ser diferente, y no es así. Es cuando las cosas se ponen difíciles. Si verdaderamente andamos haciendo las cosas como Dios manda, es más difícil. Pero si nosotros nos hacemos cristianos y no seguimos los pasos de Dios bien, no va a ser difícil. No, si no somos obedientes, si no hacemos la voluntad de Dios, estamos casi haciendo lo mismo que hacíamos antes. Entonces, tal vez muchas personas dicen que es fácil, pero verdaderamente cuando usted se mete en las cosas de Dios como tiene que ser, no va a ser fácil. Vamos a hablar de 7 razones por las cuales las personas se desvían del camino. Una de las razones es porque nunca fueron salvas. Creemos que porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón ya somos salvos. Hay mucha gente que lo hace por, ¿cómo le digo? Por una ilusión o por una emoción.
Cuando yo asistía a la otra congregación que asistía antes, en la iglesia Evangelio Completo, se practican mucho los encuentros. Y yo me acuerdo que, bueno, yo fui a un encuentro, me mandaron a un encuentro, yo fui, y muy bonito, mucha gente, uno podía ver mucha gente que verdaderamente uno conocía personas que andaban haciendo cosas en el mundo y usted los veía ahí ya cambiados. Y cuando en los encuentros, cuando termina el encuentro, se hace un recibimiento y pasan a todas las personas al frente a dar un testimonio. Y usted oye a esas personas hablando, diciendo, perdón, diciendo, diciendo que ya ahora sí habían cambiado, que ahora ya no iban a ser las mismas personas que eran antes, que ahora sí verdaderamente iban a servir a Dios, que habían entregado su corazón a Cristo en ese lugar. Pero solo vi ahí delante y usted veía así, esa persona cambió, qué lindo se ve y todo eso. Pero era una emoción, nada más. Porque muchas de esas personas, algunos, sí, tal vez, sí están en los caminos de Dios, pero la gran mayoría no están ahí. La gran mayoría de esas personas que pasaban ahí a dar su testimonio y a contar lo que Dios había hecho en ellos y lo que iban a hacer de ahora en adelante, usted no los ve en las iglesias. Eso fue una emoción que nada más en ese momento ellos sintieron y ya, pasó. Muchas veces los cristianos caemos en ese error y creemos que ya somos salvos y la voluntad de Dios, como Dios manda, creemos que porque ya aceptamos a Cristo ya vamos a ser salvos, y no, tenemos que pasar de cada día, continuar, perseverar y luchar y servirle a Dios y buscar a Dios verdaderamente y hacer la voluntad de Dios, primordialmente hacer la voluntad de Dios como Él lo pide. Pero muchas personas creemos que porque aceptamos a Cristo ya somos salvos, y eso no es así. Entonces, eso es una de las primeras razones de las personas que se alejan de Dios, porque creen que ya porque aceptaron a Cristo ya son salvos, y viene cualquier dificultad, cualquier problema, y se desvían. La segunda razón es por la incredulidad. La incredulidad. Vamos a ver Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay mucha gente que oye la palabra de Dios, pero verdaderamente no la cree. Yo creo que todo el mundo ya, en todas las partes del mundo, la palabra de Dios se ha compartido, ha llegado la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no cree verdaderamente en la palabra de Dios. Podemos estar aquí en la iglesia nosotros, pero verdaderamente no tenemos esa certeza de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y cuando viene alguna dificultad, alguna enfermedad o algo, en la palabra de Dios está escrito todo lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, pero no tenemos esa credibilidad verdaderamente de la palabra de Dios. Y mucha gente, hay veces, se aleja de Dios porque Dios no, porque tal vez le pide algo a Dios y Dios en ese momento no se lo concede o no se lo da. Entonces ya se alejan de Dios.
lo escucha, que Dios no le hace caso. Pero tenemos que saber que Dios siempre nos escucha, pero Él sabe lo que nos conviene y Él sabe en el momento que nos puede dar las cosas, porque no es cuando nosotros decimos, sino es cuando es la voluntad de Él. Y hay mucha gente que quiere que Dios le dé las cosas, obligan a Dios, le exigen a Dios lo que Dios tiene que hacer, y no es así. Dios sabe, como no sé en qué parte de la Biblia, Dios no le da alas a animales ponzoñosos. Él sabe cuándo es el momento y el día y la hora. Y hay mucha gente que Dios tiene que hacer las cosas a la manera que, como Dios es un Dios amoroso y bondadoso, que si yo le pido un carro, Dios tiene que darme un carro, y no es así. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que verdaderamente, lo fundamental. Casi nadie le pide a Dios cosas espirituales. Si le pedimos a Dios algo, es algo material, algo físico. Muy poco le pedimos cosas espirituales, que Dios nos ayude a ser cada día más fieles a Él, buscar la palabra. Pero no, le pedimos cosas del mundo, cosas que no alimentan nuestro espíritu. Y cuando Dios no nos concede esas cosas, entonces lo que hacemos es alejarnos de Él. De las terceras razones por las que también nos alejamos de Dios, porque no tenemos raíces. Porque no tenemos raíces. Hay una parábola, la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y él tiró la semilla en la tierra, la tiró en una parte donde habían unos espinos, y la tiró en una parte donde podían llegar las aves y comérselas. Nosotros como cristianos verdaderamente debemos de tener buenas raíces para que no pase esto que le pasó, que esa semilla que cayó en un lugar donde habían raíces, donde habían espinas, o donde podían llegar las aves y comérselas, para que esa raíz que usted tiene hoy, esa raíz se pueda profundizar en buena tierra. Y esa buena tierra es su corazón, un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón, porque nosotros tenemos en nuestro corazón, tenemos piedras que simbolizan el pecado. Esa semilla no va a poder germinar y no va a poder profundizar esas raíces, porque va a chocar contra las piedras que son el pecado. Si nosotros tenemos pecado en nuestro corazón, esa raíz no va a profundizar. Debemos de tener nuestro corazón limpio y dispuesto a agradar a Dios cada día, para que esa semilla pueda dar su fruto, que pueda profundizar esa raíz y pueda llegar a ser un árbol, una planta que pueda estar bien fundamentada, bien cimentada, y que su fruto pueda llegar a ser un fruto. Pero si nosotros tenemos esas piedras, tenemos esas espinas en nuestro corazón, no va a poder crecer, que ese árbol no va a poder hacer un árbol que dé buen fruto. Uno de los cuartos puntos dice, porque su corazón lo hemos endurecido. De que hemos endurecido nuestro corazón,
quiere decir que le hemos dado campo a Satanás. Hemos endurecido nuestro corazón y hemos dejado que Satanás sea el que reine, el que esté primeramente antes de Dios. Cuando nosotros endurecemos el corazón a las cosas de Cristo, de Jesús, y puede entrar Satanás, le estamos abriendo las puertas al diablo para que haga muchas cosas con nosotros. Un corazón endurecido no acepta consejos, no acepta la palabra de Dios. Cuando una persona endurece su corazón, no acepta que algún hermano llegue y le diga algún consejo de que hermano usted está actuando mal o algo así. Ya esa persona le ha abierto su corazón al diablo y le hace caso a lo que Satanás quiere poner en su corazón. Creemos que porque estamos aquí en la iglesia, que venimos a los cultos y andamos haciendo la voluntad de Dios, creemos que el enemigo ya no va a atacarnos, pero no es así. Es cuando más el enemigo anda buscando cómo derribarnos, porque él no va a estar contento hasta que no te desvíes de ese camino. Como quinta razón, el engaño de las riquezas. Para eso vamos a leer Mateo 13:22. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan. Ahogan la palabra, se hace infructuosa. Cuando nosotros le prestamos atención a las cosas de este mundo primeramente que a Dios, le estamos abriendo las puertas a Satanás para que haga con nosotros lo que Él quiera. Cuando nosotros nos afanamos por lo material, por las riquezas, por el trabajo, cuando ponemos a Dios en segundo lugar y ponemos lo económico en primer lugar, le estamos demostrando al diablo que no nos interesa lo que es de Dios. Y caemos en un error grandísimo, porque sin Dios no somos nada. Hay mucha gente que piensa que porque no tiene dinero, porque no tiene una buena estabilidad económica, porque no tiene una buena casa, porque no tiene un buen carro, Dios no lo bendice. Pero hay mucha gente que tiene dinero, que tiene sus buenos carros, tiene sus buenas, pero tienen un vacío en su corazón grandísimo, porque no tienen a Cristo en su corazón. Y esas personas, más dinero que tengan, por más amistades, con dinero, con buenos puestos, con ese dinero que tengan, no pueden comprar la salvación, o no pueden, muchos de nosotros tenemos, no pueden comprar la tranquilidad, que usted anda tranquilo andan pensando en sus negocios, qué tengo que hacer. Pero ellos no se dan cuenta de que están mucho más. Dice que es mucho más fácil que pase un
no me acuerdo muy bien, creo que hace un camello por el ojo de una aguja que un rico. Herede el reino de Dios. Esto es porque el amor al dinero es el temor, el temor de muchos males. Nosotros pensamos que tal vez hay mucha gente que dice que está en la iglesia y Dios no lo prospera. Dios no me pasa de ahí. Pero, y venga la gente del mundo, mire, se anda un buen carro. Vea la casa que tiene aquel. Vea cómo se viste ese hombre, esa mujer. Cómo anda ese pelo, cómo anda esas uñas. Pero, como decíamos al principio, ellos creen que ese camino que ellos andan es un camino de bien, pero al final es un camino de muerte. Es un camino que no los va a llevar a la salvación. Si usted y yo hoy no tenemos esas riquezas, pero tenemos al Rey de Reyes, al dueño de todo, al dueño del oro y la plata, algún día vamos a heredar una vida que es mucho más importante que lo que hay aquí en este mundo. Como sexto punto, muy importante, dice que habemos cristianos que nos desviamos del camino de Dios porque no estamos preparados a las tentativas del diablo. Dice 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros como cristianos y como seguidores de Cristo debemos de estar preparados para los ataques del enemigo. Debemos de tener esas armas para cuando el enemigo venga y nos ataque, nosotros podamos enfrentarlo y derrotarlo. Pero si no estamos preparados, si no tenemos las armas, no sabemos cómo pelear contra el enemigo, cómo defendernos. Dice que el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando los leones salen a cazar, ellos, cuando andan en manada, tal vez sí atacan a algún animal grande o fuerte, pero cuando ellos andan solos, ellos buscan al que está solo, buscan al más débil, al que está enfermo, porque es más fácil para ellos cazarlo. Si nosotros andamos alejados de Dios, andamos tibios, débiles, es mucho más fácil para el enemigo atacarnos y devorarnos. Por eso debemos de estar preparados cada día, porque no sabemos cuándo el enemigo nos va a poner una trampa, un tropiezo para hacernos caer. Entonces, debemos de velar, como dice aquí, velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos estar preparados, velando en todo tiempo, no estar dormidos, que no pase como las 10 vírgenes que dice que estaban durmiendo y vino el esposo y no se fueron con él. Entonces debemos de estar preparados cada día para luchar contra las acechanzas del enemigo. No podemos estar desprevenidos. Debemos de estar velando cada día. Y no solo velando, sino que saber cuáles son las armas que podemos usar para luchar contra el enemigo. Porque el enemigo más bien se puede burlar de nosotros. Entonces nosotros debemos de ser sabios y prudentes y saber cómo defendernos a las acechanzas del enemigo. Como séptimo punto, y el último ya, muy importante, y esto es para todos, para mí también,
Dice, porque no nos congregamos. Séptimo punto. Porque no nos congregamos. Tal vez creemos que somos un carbón encendido, pero un carbón puede estar encendido entre muchos carbones, pero si usted saca un carbón y lo pone aparte, ese carbón se va a apagar porque está solo. Muchas veces creemos que estamos encendidos, pero si nos apartamos, si nos alejamos, nos vamos a apagar. Es muy importante que nos congreguemos porque así como estamos encendidos, podemos ayudar a muchos que se quieren apagar a no apagarse. Pero si estamos uno por aquí, otro por allá, si estamos aparte, nos vamos a apagar todos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Esto es para todos, para mí también, porque muchas veces creemos que solo porque venimos un día a la semana o un fin de semana, ya estamos haciendo, pero no, el enemigo es muy inteligente, hermanos. El enemigo es demasiado inteligente. Él sabe cuál es su debilidad y él va a usar esa debilidad para alejarte de Dios. Muchas veces creemos que nos alejamos de Dios así de un pronto a otro, no. Esto tiene un proceso también. Esto viene de más atrás. No es que ya decidí hoy ya no seguir más en los caminos de Dios, sino que esto ya usted viene sintiendo algo, ya el enemigo comienza a trabajar ahí, y cuando usted se da cuenta, ya no vuelve más. Hay mucha gente que se va de la iglesia y dice que porque no me gustó tal cosa que hicieron, pero no es así. Es porque ya el enemigo venía trabajando de mucho más antes con esa persona. Y solamente estaba buscando el momento para no volver. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, como decía antes, si estamos encendidos, pero si nos apartamos, nos vamos a apagar. Entonces debemos de luchar para que ese carbón, que es usted y yo hoy, estamos encendidos, no estemos solos y no nos apaguemos. Cada día juntos, unidos, buscando la presencia de Dios, para que ojalá el día que Cristo venga nos podamos ver todos allá, y yo pueda ver a la hermana Marilyn cuando le están poniendo esa corona, al hermano Alonso, a la hermana, no me olvidó, bueno, pueda ver a todos y que ustedes me puedan ver a mí. Ese día ya cuando Cristo vaya llamándonos a cada uno para ponernos la corona, que todos estemos ahí. Y ojalá que mucha más gente podamos estar ahí de nuestro Señor Jesús ese día. Entonces es muy importante, hermanos, no desviarnos del camino que llevamos ahorita. No desviarnos de los pies de Cristo, para que ese día, cuando Él nos llame a cada uno de nosotros, podamos estar todos ahí. Porque hay mucha gente que empezaron en los caminos de Dios y creyeron que iban a llegar hasta el final, pero no lo lograron. Hay mucha gente que hoy se sale de las iglesias y que Dios no lo quiera, ninguno de nosotros nos pase, pero hay mucha gente que se sale de la iglesia y tiene un accidente y muere y perdió todo lo que había ganado. Tal vez muchos años de estar congregándose, yendo a una iglesia,
y por un descuido, por un momento, pierde todo lo que ya había ganado. Entonces yo hoy, en esta mañana, quiero decirles a cada uno, los que nos están viendo, no nos desviemos del camino que llevamos, si vamos por el verdaderamente camino que es Cristo. No nos desviemos de ese camino. Sigamos hasta el final, luchando cada día. No va a ser fácil, porque dice la Biblia que hay dos caminos, uno angosto, uno ancho y uno más delgado. En ese camino ancho, usted va a ver mucho más gente que en el camino delgado, porque el camino ancho es mucho más fácil, es más cómodo para caminar, hay más cosas que al hombre le parecen bien, que a la carne le parecen bien. En el otro camino, que es el más angosto, vamos a ver menos gente, porque es un camino más difícil, es un camino con más dificultad, pero ese camino al final tiene un premio para cada uno de nosotros. El otro es más ancho, es más fácil, al final es un camino de muerte, un camino de perdición, un camino que no nos va a llevar a la salvación. Entonces, si usted hoy está pasando alguna dificultad, alguna prueba, y está en los caminos de Dios, siga adelante, no se desanime, no claudique, tenga la confianza en Dios, que Dios no le da pruebas a alguien que no pueda llevar, no le da cargas a alguien que no pueda llevar. Él sabe por qué hace las cosas y al final vamos a tener un galardón que es una corona de vida que Él lo tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, para terminar y concluir, tengamos la certeza en quién hemos creído y si alguno de ustedes hoy ha sentido alguna de estas razones que hemos compartido hoy, pídale a Dios que lo ayude y que le ilumine el camino que debe seguir y que le dé fuerzas para continuar en los caminos de Dios, para que no perezcamos y podamos llegar al final. Hermanos, esto sería todo y que Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros.